miren estos músculos. Fíjense, quiero que los reconozcan porque van a tener una porción del plexo braquial que va a salir justo entre estos músculos, ¿ya? Y son los escalenos, que son escaleno anterior, medio y posterior. Y en las relaciones, cuando vean plexo braquial y arteria subclavia, entonces van a ver que la arteria subclavia va a salir entre este escaleno anterior y este escaleno medio, ¿ya? Pero el plexo braquial va a salir entre este escaleno medio y este escaleno posterior. ¿Ve? Estos dos espacios que quedan aquí. Este es el espacio entre el escaleno anterior y el medio. Este es un espacio entre el escaleno medio y el posterior. ¿Está claro? Porque ahora lo vamos a meter al plexo braquial aquí, ¿ya? Fíjense dónde está aquí el plexo braquial. En realidad yo me equivoqué y es entre el anterior y el medio, ¿ya? Aquí está. Fíjense cómo están haciendo aquí el plexo braquial en una vista. ¿Qué vista sería esta? Lateral. Lateral, ¿de qué lado? Lateral izquierdo, ¿ya? Fíjense, lateral izquierdo. Entonces, ahora, si nosotros metemos, aquí tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio, y este es el espacio interescalénico. Están atendiendo, ¿verdad? ¿No ves? Su compañero que está muy divertido ahí. Ya. Entonces, esto suele ser pregunta de examen. ¿Ya? Ahora vamos a ver, vamos a meter aquí la arteria. Aquí lo tenemos entonces al plexo braquial. Aquí, ¿qué parte sería que está en medio de los escalenos? Fíjense, si yo lo miro de frente, el escaleno anterior me va a tapar el nacimiento del plexo braquial. ¿Qué nervio sería? No se confundan, ¿ya? Pensaríamos que es el frénico, pero mírenlo de dónde está saliendo. Viene desde el cráneo, viene desde la cavidad craneana. Entonces, este es un nervio, es un par craneal, que lo vamos a ver cuando veamos el par craneal, ¿ya? Aquí no tenemos todavía, no vemos bien al plexo cervical. Tenemos que seguir aumentando para ver el cervical superficial, todo eso, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo miro de frente, este escaleno anterior está tapando. Y yo no sé qué parte, ¿se acuerdan que había que se formaban los troncos superiores y luego los fascículos, ¿no ves? Entonces, ¿qué parte de ese plexo braquial va a estar en el espacio interescalénico? Entonces vamos a ocultar y ahí lo tiene. ¿Qué parte sería esta? Exacto. Aquí tenemos tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Esto sería, ¿cómo se forma el tronco superior? Vamos a ocultar este vago que nos está confundiendo aquí, ¿ya? ¿Cómo se forma el tronco superior? Aquí se ve clarito, miren. Aquí está, vean. C5, C6, C7 solito que va a formar el tronco medio, C8 y T1 que está formando el tronco inferior. ¿Lo ven bien, verdad? Aquí. Ya. C8, T1 que están formando el tronco inferior. Entonces, fíjense, si yo vuelvo a devolver el escaleno, la parte de los troncos superior, medio e inferior va a estar en el espacio interescalénico, ¿ya?
los troncos que hemos visto ayer, la anterior clase, ¿no ves? Entonces, fíjense, los troncos de su superior, medio e inferior están en el espacio interescalénico, ¿ya? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Escaleno anterior y escaleno medio, no se olviden, el posterior está aquí, ¿ya? Ahí bien. ¿Se acuerdan que formaba una relación estrecha con esta gran arteria? Que si estoy hablando del lado izquierdo que estamos viendo, ¿ya? ¿De dónde se origina? Claro. ¿De la cama? ¿De la cama? Cava es una vena, ¿ya? ¿De dónde se está oyendo? ¿De dónde se origina? ¿Es en la certeza o está originando? ¿De dónde se origina la subclavia izquierda? ¿Primitivo? De la carótida común. De los troncos. Eso debe ser más carótida primitiva. Estamos hablando de la arteria. Los troncos. Hay un tronco. ¿La arteria subclavia de dónde se origina? Directo de la aorta. Directo de la aorta. Estamos hablando de la arteria subclavia izquierda. Esa es la pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la izquierda y la derecha? En la derecha teníamos un tronco brachiocefálico porque ya hemos visto carótida externa con ustedes. ¿Ya? Entonces del lado derecho se originaba de un tronco brachiocefálico, pero del lado izquierdo se origina directo de la aorta. ¿Ya? Estamos describiendo lado izquierdo. Entonces lo que estábamos viendo es cómo se relaciona esta arteria subclavia con el plexo braquial. Fíjense, si nosotros vemos, vamos a quitar la clavícula para que veamos mejor en esta zona. Este es el músculo subclavio, vamos a sacar igual. Y fíjense cómo la arteria subclavia se va a relacionar directamente con el plexo braquial, y aquí estaban los troncos superior, medio e inferior. Luego se dividían en fascículos anteriores y posteriores, ¿se acuerdan? En ramas anteriores y posteriores. Y esas anteriores y posteriores se volvían a unir para formar los fascículos, como eran posterior, medio y lateral o externo. ¿En relación a quién era eso? Aquí, ¿se acuerdan que les mostré un dibujito? Donde el plexo envolvía prácticamente a la arteria subclavia. Y esos fascículos posterior, lateral e interno está en relación a la arteria subclavia. ¿Ya? Aquí, en relación a la arteria subclavia. Luego esta arteria subclavia ya va a cambiar de nombre, se va a llamar axilar, y luego se va a llamar braquial para irrigar todo el miembro superior. ¿Ya? Entonces hasta aquí habíamos quedado en la anterior clase, donde este plexo braquial iba a dar ramos terminales. ¿Alguien se acuerda cuántos ramos terminales eran? ¿Ya? Porque teníamos, obvio, todo en la mano, porque han visto que músculos, huesos, todo estaba relacionado con braquial, vital, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, vamos a tener un nervio terminal igual, radial, cubital. ¿Cómo se llamaba este que pasaba por acá? ¿Quién lo viste en la tarea? ¿Pero quién pasaba por ahí? El nervio mediano. Entonces ya tenemos 3 ramas terminales ahí: radial, cubital, mediano, y aquí arriba se queda otro que es el músculo cutáneo. Ahora nos vamos a ver, ¿ya?
Entonces, es importante que sepan esto. Quise volver aquí porque no recuerdo que hemos visto bien músculos escalenos, ¿verdad? Cuando hemos visto cuello. Entonces, fíjense que es importante. Último repaso: escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. El espacio interescalénico que va a tener a los troncos superior, medio e inferior del plexo braquial va a estar entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Y las divisiones que tienen aquí de los fascículos posterior, lateral y medio va a estar en relación a la arteria subclavia. ¿Ya? Cuando hagan la maqueta, sí o sí tienen que meter esta arteria ahí. No pueden no ponerla. ¿Ya? Entonces, esto les va a dar la orientación para saber dónde tiene que ir cada fascículo. Y por último, para ver aquí, de nuevo, siempre se pregunta esto en el examen, y obvio que en su examen final, a fin de año, lo van a tener. Fíjense, aquí la aorta, ya el callado de la aorta, del lado derecho tiene aquí el tronco brachiocefálico, ¿ve? Este tronco brachiocefálico recién va a dividirse en, ¿qué se llamará esta? Esta es la carótida, ¿pero qué carótida? La misma que tengo aquí, solo que aquí en el lado izquierdo están haciendo directo de la aorta, igual que la subclavia nace directo de la aorta. En el lado derecho un mismo tronco y va a dar recién estas dos ramas, que es la carótida, pero ¿qué carótida? Y la subclavia. ¿Cómo es que carótida? Ya han visto cuello, chicos. Y el doctor les ha dado tarea para que hagan carótida. ¿Ah? La carótida común. Primero o primitiva. Primero siempre voy a tener la carótida común o carótida primitiva, siempre. Y luego recién más arriba, fíjense dónde se está dividiendo en carótida interna y carótida externa. ¿Ok? Entonces, aquí nace otro, aquí viene la subclavia recién, y fíjense que tanto en el lado izquierdo de la subclavia da una primera rama del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ve? Vamos a ocultar este escaleno para que miren mejor. Fíjense que del lado derecho y del lado izquierdo la subclavia está dando una rama. Ya lo hemos visto. Y está en el examen que van a dar el lunes. ¿Ya? ¿Qué se llama? Vertebral. La arteria vertebral. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Miret. ¿Y quién me dijo? Usted, ¿no ve? La carótida común. Bien. Chicos, esas son cosas que no se les pueden olvidar. ¿Ya? Esas son cosas que a medida que avancemos más adelante y luego volvamos atrás, ustedes se tienen que acordar, porque ahí nos damos cuenta cuánto están captando. ¿Ok? Porque si nosotros nos vamos mucho a los detalles, pero cuando estemos muy avanzados y volvamos atrás no se van a acordar. Son cosas que tienen que ver. Estas las vamos a volver a ver cuando veamos sistema circulatorio, pero las vamos a ver solo de paso. Y esto es importante porque ya lo hemos visto por dónde pasa, porque lo hemos visto ya. Por los agujeros transversos de quién.
de las vértebras cervicales, que eso les daba la característica que eran las únicas vértebras que tenían esos agujeros transversos para que pase esa arteria. Luego vamos a ver dónde va esta arteria. Esta arteria va a entrar al cráneo. ¿Por dónde se entraba? Por el agujero magno, ya entraba junto con el tronco cerebral o con el bulbo. Se entraba por ambos lados hacia el encéfalo y luego cuando veamos la apasionante irrigación del encéfalo las vamos a volver a ver, ¿ya? Entonces, cuando ha pasado la anterior semana un incidente en el hospital, y lo importante que es conocer y recordar anatomía, le hicieron una biopsia a un paciente, ¿ya? Una biopsia de tiroides con aguja. Hoy en día pones el ecógrafo, entras con la aguja y disparas nada más. Es un gancho que saca un pedazo. Entonces, ¿qué pasó? Ese consultorio se hace con anestesia local, un poquitito nada más la piel y el paciente se va, lo despachan. Pero entre las complicaciones, cuando ustedes vean procedimientos, diferentes tipos de procedimientos, y van a tener siempre que tienen complicaciones, contraindicaciones absolutas y relativas. Entre las complicaciones está que puede hacer una hemorragia. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces, entraron demasiado profundo y laceraron una ramita de la carótida externa. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la primera rama colateral que daba la carótida externa? No. Exacto. Fíjense, esta tiroidea, su nombre ya lo dice. ¿Qué estará irrigando? La tiroides. Entonces, cuando entraron, lesionaron esta arteria tiroidea. Pero fíjense, si ustedes se fijan, la distancia que hay entre la tiroidea derecha, en este caso, y el tronco brachiocefálico no es mucho, ¿verdad? Por lo tanto, la presión con la que sale, la presión con la que sale la sangre es importante. Entonces le hacen la biopsia y el paciente se va y se ha ido al cementerio. Y en el cementerio se complicó, tenía sensación de que no podía respirar, fue rápido, lo llevaron al hospital y en ese momento empieza a sangrar y no para. Termina en quirófano, termina en terapia intensiva. Entonces es importante conocer, si yo sé que esa es una arteria importante que está cerca del callado de la aorta, y mientras, ¿cuál creen que tiene más presión, la derecha o la izquierda? La izquierda. ¿Por qué? Porque en la izquierda el tronco brachiocefálico está naciendo directo de la aorta. Por lo tanto va a tener más presión todavía que la derecha. Todas esas cosas son importantes conocer, por eso es importante conocer la anatomía a esta altura, la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, ahí ya hemos hecho una introducción, ahora vamos a lo nuestro, ahí lo tienen el plexo braquial, bonito, los que puedan, hay una aplicación parecida, igual que la pueden comprar en internet, ¿ya? Y ustedes pueden manejar, fíjense, aquí lo pinta el plexo braquial de los troncos de un color, y cuando se divide en sus fascículos en ramas anteriores y posteriores para formar los fascículos de otro color. La diferencia es que ustedes pueden manipularlo y ver, y a medida que quieren ir viendo, le van aumentando
sus ramas. ¿Ya? Aquí ya se hizo una maraña y vamos a ir a ver nuestra presentación. Entonces, eso quería que repasemos de por qué es importante conocer la relación con los escalenos, ¿ya? Está un poco desordenada, chicos, porque cuando estoy de guardia preparo la clase, siempre preparo la clase un día antes, ¿ya? Preparo la clase en el hospital. Se habrán dado cuenta que hay diferencia. En el hospital hago con la computadora del hospital, entonces no es muy actualizada. Así que por eso lo enganché ahora a miembro superior, que fue la última clase que preparé en el hospital. Así que por eso no está en el tema de plexos, ¿ya? Veía que les quedaba un poco de dudas, porque yo en la universidad nadie me ha hecho entender de por qué, cómo eran esas raíces anteriores y posteriores. Fíjense que habíamos dicho que los plexos se formaban de las raíces anteriores, ¿verdad? Y aquí tenemos las raíces anteriores o ventrales. Todo lo que es ventral va a ser anterior, todo lo que es dorsal va a ser posterior, ¿ya? Entonces aquí tenemos las raíces ventrales y aquí tenemos las raíces dorsales. Me gusta este dibujo porque le pone colores, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener las ramas que salen de las raíces ventrales van a ser principalmente motoras, pero no en un 100%, no 100% motoras y no sensitivas. Para que, fíjense que vamos a tener cuando se forma una raíz anterior o una rama ventral, estamos viendo que de aquí salen solo líneas rojas y eso me representa que son fibras motoras, ¿ya? Y de aquí salen azules, eso me representa que son sensitivas. Ya habíamos hablado una vez de la información que es eferente y aferente, ¿verdad? Es importante el término en medicina, importantísimo. ¿A qué creen que hace referencia? Ya les dije antes esto, creo. Que va y viene. Exacto, que va y viene. ¿Cuál sería que va y cuál sería que viene? Eferente, que sale desde el sistema nervioso, estoy hablando netamente en neuro, ¿ya? Eferente es que sale del sistema nervioso central hacia la periferia, ¿ya? Y aferente es que viene de la periferia hacia el sistema nervioso central. Ahora, usen el sentido común y denme un ejemplo de una información aferente y una información eferente. Aquí donde están sentados. ¿Quién se anima? ¿Fleco? ¿Cuál? Los citrinos. ¿Mm? Los citrinos, supliano. Ya. ¿Cuál puede ser dolor? El dolor puede ser. Yo puedo hacer esto. A ver, ¿qué puedo hacer? Nosotros usamos mucho para hacer examen físico, usamos mucho el examen táctil, ¿ya? De cómo perciben los pacientes. Esto, a ver a su compañera, ¿esto qué sería? Información, ¿usted cómo lo siente? ¿Suave, áspero? Suave. ¿Eso qué sería? ¿Información aferente o eferente? Referente. Aferente. ¿Tiene una respuesta eferente? No específico. Lo que dice su compañero es que nosotros podemos dar una señal aferente y tener una respuesta eferente motora. ¿Cuándo lo voy a conseguir? ¿Quién me dice? Su compañero lo dijo en los reflejos, pero algo más básico. En lugar de yo hacerle, de tocarle con el pañuelo a su compañera, si le hago con una aguja, ¿cuál va a ser la respuesta? Retirar, ¿ya? De huida. Entonces esa es una información aferente que ha sido dolorosa.
Y la respuesta eferente del cerebro ha sido, sal de ahí. ¿Listo? Sal de ahí. Entonces, el reflejo de retirada. Y eso es lo que hace referencia a su compañero, pero eso nosotros lo podemos hacer provocado. Entonces, es una información aferente que va y el cerebro ordena, da una respuesta que la mayoría de las veces puede ser motor. Entonces, nosotros vamos a tener nervios que son mixtos, que tienen fibras sensitivas y fibras motoras. Generalmente, esto ya como introducción para neuro, generalmente las fibras sensitivas siempre van a ser aferentes. Porque como ha percibido ella el estímulo con el pañuelo o con el dolor, va a ser información aferente que va hacia la raíz dorsal. Por eso lo que decía su compañero, el dolor es el clásico ejemplo de eso. ¿Ya? Entonces la información del dolor siempre va a viajar por acá. Y la respuesta viene por una fibra anterior que es principalmente motora. ¿Ya? Entonces aquí tienen un dibujito, fíjense que tienen las raíces posteriores, esta es la médula espinal, todavía no le hemos visto sus partes que tiene, pero simplemente quiero que se concentren en esto. Entonces van a tener raíces posteriores y raíces anteriores, y esto es lo que va a formar un nervio espinal. ¿Ya? Habíamos dicho que tenemos tantos nervios espinales como espacios intervertebrales. ¿Ya? Y luego ya se va a dividir en otros estructuras. Esto es para que vean cómo sale del canal medular a través de los agujeros de conjunción, ¿se acuerdan? Entre una vértebra y otra. ¿Esta qué sería? ¿Se acuerdan que les decía, ¿ah? No. ¿Se acuerdan que les decía, lean pues chicos, qué dice ahí? La faceta. En el libro, en los libros de anatomía, la mayoría los tenemos como carillas articulares o superficies articulares. ¿Para quién? ¿Para articularse con quién? Con la otra vértebra. En este caso con la vértebra suprayacente, porque son carillas articulares superiores, ¿ya? Yo les decía que se aprendan este nombre porque luego lo van a encontrar simplemente como faceta, ¿ya? Y la articulación esa se llama articulación facetaria. Por eso es que les decía que se acuerden bien de ese nombre. Entonces fíjense que está inervado. ¿Cómo está inervado? Esto que se llama disco intervertebral, está inervado, está inervando este que se llama. Estamos repasando sin querer para el examen del lunes, ¿eh? Esto se llama ligamento. ¿Cuántos había ligamentos longitudinales? Dos. Uno anterior y otro posterior. ¿Está en relación a quién se llama anterior y posterior? A los cuerpos vertebrales, ¿ya? Entonces aquí los tienen un pedacito de ligamento longitudinal posterior y ligamento longitudinal anterior, que por supuesto estoy hablando la descripción en posición anatómica, ¿ya? Y aquí lo tienen de nuevo, porque nos habíamos quedado aquí, ¿listo? Nos habíamos quedado aquí, y ahora vamos a verlo de aquí para abajo. Aquí tienen sus ramos terminales, fíjense, cubital, mediano, radial, y este que es el músculo cutáneo. La relación que hemos visto en la aplicación con la arteria axilar. Y esto es disecado en cadáver. ¿Ya? ¿Quién será? Por eso hemos ido primero a la aplicación. Porque tenía esa deuda con ustedes que no habíamos visto escalenos, ¿ya? Ese sería el escaleno anterior. Si yo sé que el escaleno anterior está ahí, inmediatamente por detrás están ¿quiénes?
¿Qué parte del plexo braquial? Los troncos. Medio e inferior. Y aquí se ve un poquito de las ramas de C5 y aquí están los troncos. ¿Ven? Superior, medio e inferior. Aquí tenemos ramas apareciendo C8, aquí está justo en la unión. ¿Ya? ¿Y este quién sería? Esa es la arteria subclaviana, solo que aquí no está pintada. ¿Listo? ¿Este quién sería? Aquí no está el vago, lo han sacado. Aquí sí lo vemos a este. ¿Quién es este? Ese es el frénico. ¿Ya? Este es el frénico. Está viniendo por acá y está metiéndose ahí para ir ¿dónde? Al diafragma. ¿Ya? Los que se han perdido la anterior clase les va a costar más. Yo lo siento, pero ni modo, tienen que igualar. Bien, entonces este plexo braquial va a dar ramas colaterales antes que sus ramas terminales. Y va a dar ramas colaterales, me gusta esta división que las divide en relación a la clavícula. Los que están por encima de la clavícula y los que están por debajo de la clavícula. ¿Ya? Y por encima de la clavícula vamos a tener estas ramas. ¿Cuántas serían? No voy a preguntar demasiado, yo les voy a ir recalcando aquí qué ramas sí se tienen que acordar, ¿ya? Porque muchas no nos vamos a acordar después, no nos acordamos, solo que si hacemos una especialidad que esté muy relacionada, las vamos a volver a repasar. Después es imposible que ustedes egresen del primer año sabiendo todas las ramas colaterales del plexo braquial, ¿ya? Es difícil, pero sí se tienen que acordar sí o sí de las terminales, siempre. Entonces fíjense que vamos a tener un escápulo dorsal o dorsal de la escápula, obviamente ya dice su nombre, dónde va a inervar, el torácico largo que va a inervar toda la parte mamaria y la parte lateral del tórax, ¿ya? Y un supraescapular que va a inervar parte de la fosa supraescapular, pero no va a inervar la piel, ¿ya? ¿Quién inervaba la piel? No. ¿Qué plexo se encargaba de inervar la piel de la fosa supraescapular? Y parte del hombro, igual hemos visto la anterior clase. Entonces ahí tenemos las ramas colaterales supraclaviculares y aquí vamos a tener las ramas colaterales infraclaviculares. ¿Ya? Entonces, en las ramas colaterales infraclaviculares vamos a ver más adelante de que vamos a ver una que es importante, ¿ya? Entonces aquí tenemos el pectoral lateral, estas ramas pequeñas no las vemos, yo las vuelvo a ver, ¿por qué? Porque cuando hacemos manejo o para anestesiar el hombro, nosotros sí las podemos ver, pero lo agarramos más arriba, ¿ya? Así que así tan detallado como estas, no las vuelvo a ver. Y en anatomía es muy difícil identificarlas porque son tan delgaditas que generalmente se van adheridas a alguna fascia o a algún músculo, ¿ya? Entonces, ahí habían visto las colaterales supra e infraclaviculares. No pregunto en el examen, va a ser rarísima si hago una pregunta de colaterales del plexo braquial. Lo que sí me interesa que se acuerden es sus ramas terminales. Y aquí vamos a ver la primera, ¿ya? La primera rama terminal.
Siempre vamos a volver a la figurita que habíamos visto al principio de dónde se origina, ¿ya? Entonces fíjense que este nervio músculo cutáneo, como habíamos visto en sus raíces, van a tener ramas sensitivas y ramas motoras. Para complicarlo más, no solo el plexo braquial, sino todos los plexos, van a tener un territorio diferente, que es el motor, y otro que es el sensitivo, ¿ya? Entonces dice, tenemos un territorio motor que va a inervar todos los músculos de la cara anterior. ¿De dónde? ¿Qué es eso? El brazo. El bíceps es una parte del brazo, ¿ya? Pero todos los músculos de la cara anterior del brazo, y ahí lo tienen: bíceps, coracobraquial y braquial. ¿Listo? Ahora, espero que no se me cuelgue. Pasa que cuando quiero mostrar la aplicación y la presentación no me permite, se cuelga. Quiero mostrarles algo que sé que igual no me acuerdo que hemos visto. Puede que hay algunos que sepan, pero sé que para la mayoría todo esto es nuevo, ¿ya? Aquí tienen al que estábamos mencionando, que es territorio. Aquí tienen, fíjense, al nervio musculocutáneo y este sería el nervio musculocutáneo. Fíjense que va a inervar todos los músculos de la cara anterior del brazo, y aquí tenemos al primero. ¿Qué músculo sería eso? Este coracobraquial. El bíceps es más grande. Y fíjense donde su nombre dice coracobraquial, va del apófisis coracoides a el húmero. El bíceps, no se olviden, nunca se inserta en el húmero, ¿ya? Eso ya les tiene que decir, este no puede ser bíceps, ¿ok? Entonces ahí tienen al coracobraquial y aquí tienen al nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a perforar este coracobraquial, ¿lo ven aquí? Por lo tanto, este músculo también lo van a encontrar como el músculo perforado de Cassel. Otro nombre que tenemos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el primer músculo que está inervando aquí tenemos recién a quién. Aquí tenemos recién al bíceps y aquí tenemos al otro que no habíamos visto, porque al bíceps lo hemos visto, ¿verdad? Y este es el músculo braquial. Estos son los tres músculos que están mencionando ahí en la diapositiva, que inerva el nervio musculocutáneo. Estos son los músculos de la cara anterior del brazo, ¿ya? Entonces, braquial, aquí lo tenemos al braquial, aquí al coracobraquial y al gran bíceps que lo hemos quitado de aquí. ¿Listo? Entonces, braquial, coracobraquial y bíceps. Estos son los que van a estar inervados por este músculo, por este nervio. Ahí está, el bíceps. Ahí los tienen a los tres, ¿ya? Ahora vamos a tratar de volver a la presentación.
Ahí los tienen, ¿ya? Ahí los tienen a los músculos que se van a inervar y vamos a ver al otro. Otra rama terminal, ¿ya? ¿Dónde terminaba este nervio? En la punta de los dedos. ¿Principalmente cuáles? ¿Han hecho síndrome de túnel carpiano? ¿No ven sus tareas? ¿Cuáles duelen cuando hay síndrome del túnel carpiano? Generalmente estos, ¿ya? Generalmente estos. Y vamos a ver aquí. Entonces, este nervio mediano no va a dar ninguna rama, fíjense, en el brazo, ¿ya? No va a dar ninguna rama en el brazo. Va a venir al antebrazo y va a terminar su inervación en la mano. ¿En qué parte de la mano? En generalmente pulgar, índice y medio. Cuando entonces fíjense que va a dar inervación motora, ¿ya? Inervación motora a esta zona. Han visto que se dividía la mano cuando han hecho músculos de la mano, se dividía en dos partes la palma de la mano, ¿no ves? ¿En qué parte se dividía? Palmar, dorsal, ya sabemos. La palma de la mano estoy hablando. Tenar e hipotenar, eso han visto, ¿no ven? Los músculos. Sí. Entonces, este nervio mediano va a inervar principalmente la parte motora de la porción tenar, principalmente, ¿ya? Y aquí, ¿qué sería? Aquí en esta parte. Eso estaba en relación a su tarea. ¿Qué parte sería esta? Y ahí se ve, ahí es el túnel carpiano, ¿ya? Aquí está el túnel carpiano. Y este mediano, fíjense que al pasar por el túnel carpiano se puede presionar y va a generar dolor en esta zona. Y ese es el famoso síndrome del túnel carpiano. Por diferentes motivos se puede hacer presión ahí, ¿ya? En esa zona, porque se edematiza por sobreuso, por fibrosis, por cualquier cosa. Entonces, se atrapa ahí y eso es lo que va a formar el síndrome del túnel carpiano, eso ya hablando en patología, ¿ya? Y fíjense que aquí de nuevo vemos el músculo cutáneo y el nervio mediano. Estos son raíces ¿de quién? Aquí tienen. ¿De qué? Fascículo. ¿Por qué los ponemos aquí? Si quieren complicarlo más y ustedes quieren ver qué raíces nerviosas tienen, fíjense que este mediano va a tener raíces ¿de quiénes? De C5 por acá, de C6 que viene por acá, de C7 porque fíjense que viene por acá y por acá, de C8 y de T1. Entonces el mediano tiene raíces nerviosas de todos estos, ¿ya? Y aquí está la relación de cómo viene el músculo cutáneo y el mediano. La diferencia es que este va a inervar toda esta parte, en cambio este no, se va a ir directo hacia el antebrazo y la mano. Ahí está un resumen, ¿ya? De las zonas que va a inervar.
lo que va a la inervación motora principalmente y la inervación sensitiva. Ya se los he pasado esto, chicos. Ya se los he pasado. Y vamos a ver el otro, que es el cubital. Ya hemos visto músculo cutáneo, mediano. Ahora vamos con el cubital. ¿Ya? Y el cubital, de nuevo este dibujo, ¿de dónde viene? ¿De dónde está viniendo? Principalmente T8 y T1, ¿ya? Fíjense. Porque lo tenemos aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué parte va a inervar este nervio? Tampoco da ramas en el brazo, ¿ya? Pero sí va a inervar en el antebrazo toda la parte cubital, ¿ya? Toda la parte cubital, por lo tanto, principalmente el flexor cubital del carpo, el flexor profundo en músculos, pero va a ir a terminar igual en la mano. Y fíjense ustedes que para complicarlo más y confundir más, se va también a la parte de la región tenaz, donde era territorio del mediano, ¿no ve? Pero este va a dar inervación más sensitiva. ¿Listo? El otro habíamos visto que daba más inervación motora. Entonces este va a dar más inervación sensitiva. Y va a encargarse principalmente de los dedos medio, anular y meñique. ¿Ya? Entonces va a terminar ahí. Y esto seguimos viendo en la región palmar de la mano. ¿Y qué va a pasar con la región dorsal? Ahorita vamos a ver. En la parte proximal, sí va a dar una rama. ¿Ya? En la parte proximal sí va a dar una rama y se las puse aquí porque es importante. ¿Se acuerdan que había, el húmero tenía dos cuellos, ¿verdad? ¿Qué se llamaban? Cuello anatómico y cuello quirúrgico. El anatómico estaba inmediatamente por debajo de la cabeza del húmero. Y el quirúrgico estaba más abajo. ¿Por qué se llamaba quirúrgico? Porque es el lugar donde se fractura. Y fíjense que este nervio va a pasar por el cuello quirúrgico del húmero. Y también va a tener una arteria que va a pasar por el cuello quirúrgico del húmero y se llama arteria circunfleja o nervio circunflejo también. ¿Por qué se llama circunflejo? Circunflejo porque rodea el húmero y justo en la parte del cuello quirúrgico. Entonces, este nervio circunflejo va a inervar a este músculo. ¿Ya? ¿Quién es? El deltoides, que es el que da la forma al hombro, ¿ya? En cuanto a parte plana. Entonces, cuando se fractura el húmero en esta zona, puede lesionar este nervio. De ahí que es importante la intervención quirúrgica. Eso sí lo tienen que saber los traumatólogos, ¿ya? Porque cuando operan en esa zona de fractura tienen que identificar este nervio circunflejo para no dañarlo cuando van a reparar esa fractura. Porque si lo dañan y es el encargado de inervar al deltoides, ¿qué creen que va a pasar? Como le da ese nervio, le da inervación motora al deltoides, y ya no hay esa inervación motora, ¿qué va a pasar? El deltoides se va a atrofiar. Eso lo tienen claro, ¿verdad, chicos? Atrofia, hipotrofia, agenesia. ¿Lo ves? ¿Está claro? Chicos, ¿qué es atrofiar?
puede contraerse y estar igual atrofiado. Por ejemplo, los que están en silla de ruedas tienen, o los que están las personas sedentarias, por ejemplo, ya, los que no se mueven, pueden tener músculos que funcionan, pero pueden llegar a atrofiarse igual. ¿Ya? Entonces, se deterioran tanto que casi no queda masa muscular. Entonces, eso se refiere a atrofia. Hipotrofia tiene, pero no como debería, tiene menos, ¿ya? Agenesia es que directamente no se ha formado. Entonces, este es el signo de la charretera por lesión de ese nervio circunflejo y por lo tanto no va a funcionar o no se va a contraer el músculo deltoides. ¿Por qué se llama el signo de la charretera? ¿Saben qué es charretera? ¿Han visto los militares que usan esas cosas aquí? Ajá, como eso se llama charretera, ¿ya? Eso que usan los militares aquí se llama charretera, por eso es que el signo de la charretera porque tiene esta forma, ¿ven? A diferencia de este que sí tiene deltoides, ¿no? Ya. Por último, radial. ¿Ya? Ya habíamos visto mediano, cubital y vamos a ver ahora radial. Fíjense que este nervio radial va a ir a inervar principalmente la parte posterior, la parte radial del antebrazo, ¿ya? Las estructuras que están en la parte radial del antebrazo y va a terminar en la cara dorsal de la mano. Ahí tienen qué músculos va a inervar. Y vamos a ver más adelante y algo para romperte la cabeza como un rompecabezas, que son los dermátomos de las zonas que van a inervar este plexo braquial. ¿Ven? Entonces, fíjense, les puse ese para asustarles y este para un poquito tranquilizarles. Porque el otro nos daba solo las ramas colaterales chiquitas de donde termina. Pero este nos da los ramos más grandes, los ramos terminales, territorios por colores, territorio de los nervios terminales. Y fíjense que aquí tenemos como amarillo el territorio del mediano, ¿ya? En la mano. Y aquí tenemos como verde el territorio del cubital, que va a una parte, el anular y el meñique en su parte anterior y una parte dorsal, ven aquí. Pero fíjense que aquí la mayor parte de la región dorsal de la mano, de la cara dorsal, va a estar inervada por el nervio radial. Y aquí tenemos a este. Supraclavicular. ¿Rama de quién era? Del plexo cervical. ¿Quién dijo eso? Rama del plexo cervical. Excelente. La anterior clase hemos visto, ¿ya? Les había dicho, no quiero que se acuerden de memoria todos los nervios, pero sí quiero que se acuerden ¿se acuerdan del punto de él? Que teníamos un supraclavicular, un transverso del cuello, un occipital, un auricular. ¿Se acuerdan? Entonces, eso quería que se acuerden del superficial. Y del profundo, ¿qué quería que se acuerden? Eso hablando del plexo cervical. ¿Cómo es? El frénico. Ese plexo cervical tenía ramas superficiales y profundas. Habíamos dicho las superficiales, esa es la que acabamos de mencionar, ¿ya? Y las profundas solo del frénico. Ese es lo que quiero que se acuerden, ¿ya? Bien. Entonces, ahí tienen, estos se llaman dermátomos. ¿Qué zonas son las que van a inervar determinados
la zona nerviosa. ¿Qué pasa cuando hay lesión de esas ramas terminales de los nervios? Y de aquí viene el famoso término de mano caída. ¿Cómo hacen el gesto ustedes cuando dicen mano caída? Es mano caída. Exacto. ¿Ya? Entonces, el signo de mano caída, fíjense, había sido lesión de quién? Del nervio radial. ¿Ok? Y la mano del predicador, porque se acuerdan que este era el territorio del mediano que daba inervación motora, ¿no ve? Entonces, como ya no tenemos ese nervio mediano funcionando, se queda en esta posición y se llama mano del predicador. ¿Ok? Pero en esta zona, entonces, como llegaba el cubital, llegaba simplemente con inervación sensitiva. ¿Listo? Y, ¿se acuerdan el dibujito que habíamos visto del ulnar o cubital, que es lo mismo? Daba inervación motora a estos dedos y daba inervación sensitiva a esta. Y se queda, cuando hay una lesión, se queda en esta posición y se llama mano engar. Y ahí vamos a quedar. Diviértanse completo. Doctora, hasta esa diapositiva va a ser el examen. No, atiendan. Van a tener preguntas, atiendan. Van a tener preguntas para opción múltiple y si son para completar es como ya conocen, 1 o 2 palabras, nada más. 1 o 2 nombres, nada más. ¿Listo? Ahora, atiendan. Va a entrar una pregunta de plexo cervical y 2 preguntas de plexo braquial. Seguramente los que han venido a clases no van a tener problema en eso, porque va a ser algo que sí o sí tienen que saber. ¿Listo? Sí o sí tienen que saber. Entonces quiero ver la lista ahora. ¿Ya están todos?